Al principio era solo un punto, una anomalía en los datos, un camino de luz que cruzaba el cielo digital. Pero, muy rápidamente, se convirtió en algo más, algo aterrador. Un objeto extraño había entrado en nuestro sistema solar, rápido, demasiado rápido. No formaba parte de ninguna órbita conocida. No pertenecía a la nube de Oort, desde luego, no seguía las reglas del movimiento celeste natural. Además, provenía de una región del cielo que los científicos han temido durante décadas, la misma zona desde la cual, una vez, recibimos la infame señal WOW. WOW. Ahora, un nuevo objeto interestelar, 3 Atlas, se dirige a toda velocidad hacia el corazón de nuestro sistema solar. Lo que tomó por sorpresa a los científicos fue lo que el telescopio espacial James Webb acaba de observar en su trayectoria: emisiones de gases anómalas, líneas de absorción que no tienen sentido y, quizás lo más alarmante de todo, una señal, un patrón demasiado definido para ser aleatorio. Un susurro desde la oscuridad que ha desconcertado por completo a los principales astrónomos. Desde el primer momento en que se detectó, 3 Atlas ya desafiaba todas las expectativas. Se desplazaba por el espacio a más de 61 kilómetros por segundo, más rápido que cualquier asteroide. El supuesto cuerpo natural, también descrito como cometa, fue ubicado cerca de la órbita de Júpiter y avanzaba en dirección al Sol. Pero la velocidad no era la única anomalía, su trayectoria era casi demasiado perfecta, un camino estrecho y calculado que se alineaba precisamente con el plano de los planetas de nuestro sistema solar. Una coincidencia geométrica tan inusual que inmediatamente levantó banderas rojas. A diferencia de otros objetos interestelares, que entran en ángulos desordenados, 3 Atlas se movía como si siguiera un plan de vuelo, rozando la eclíptica como si transitara por puntos de referencia preprogramados. Aún más inquietante es que su trayectoria lo llevará demasiado cerca de Marte, una ventana de observación perfecta para nuestros orbitadores antes de rodear el Sol. Pero nunca se acercará a la Tierra. De hecho, la Tierra estará en el lado opuesto del Sol durante su mayor aproximación, como si lo evitara intencionadamente. Y aquí comenzaron las sospechas. Cuando los astrónomos rastrearon su origen, lo situaron en una región del cielo que ha atormentado a los investigadores de SETI durante décadas, Sagitario, la misma área desde donde, en otra época, se detectó una fuerte explosión de radio no identificada, conocida como la señal WOW. Y ahora, desde la misma dirección, otro objetivo se acercaba. A medida que 3 Atlas entraba en el sistema solar interior, los instrumentos más avanzados del mundo, incluido el telescopio extremadamente grande en Chile y el propio James Webb, fueron dirigidos hacia él. Lo que descubrieron rompió todas las expectativas. Normalmente, cuando la luz solar calienta un cometa, provoca que los metales y el hielo se fundan, liberando gases como hierro y dióxido de carbono, siempre combinados. Pero Webb detectó algo imposible: gas de níquel sin hierro. Una separación lejos de ser natural, como si algo liberara selectivamente un metal mientras ocultaba el otro. Además, se detectó cianuro. Aunque es común en cometas, en este caso aumentó demasiado rápido en relación con la distancia del objeto al Sol. No fue una liberación lenta y natural, sino un estallido químico peligroso, más propio de materiales diseñados bajo estrés. Algunos expertos, como el astrofísico de Harvard Avi Loeb, sugirieron públicamente que tal vez no estábamos ante un objeto natural. ¿Y si no es un cometa, sino maquinaria? Y, de ser así, ¿quién o qué lo construyó? Una de las características más inquietantes de 3 Atlas no es solo su trayectoria o su firma química, sino la forma en que brilla. Normalmente, un cometa refleja la luz solar. Cuanto más brillante, más grande debería ser. Según su brillo, 3 Atlas tendría que ser más grande que la isla de Manhattan. Sin embargo, las mediciones telescópicas indican que es más pequeño, demasiado pequeño para justificar tanta luminosidad, lo que sugiere que produce su propia luz. Una idea que rompe todos los modelos astronómicos. La luz artificial en el espacio profundo es algo que solo asociamos con naves, satélites o centrales energéticas. Cuando los científicos simularon la distribución de calor en la superficie del objeto, apareció otro misterio: asimetría. Un lado almacenaba más calor, irradiaba más luz y liberaba gases de manera inconsistente con una rotación natural, casi como si tuviera compartimentos o puertos de escape. De repente, lo que parecía una roca comenzó a comportarse como una sonda diseñada no solo para observar, sino para mezclarse. Esto no es ciencia ficción. En 2017, Oumuamua se comportó de maneras que no pudimos explicar. Sin embargo,
la comunidad científica pasó página demasiado rápido. Esta vez, con 3 Atlas, hemos aprendido la lección. Porque, si realmente está impulsado, si realmente es artificial, la pregunta no es qué es, sino quién lo envió y por qué ahora. Entonces llegó el débil pulso, una señal oculta entre los datos espectrales, un patrón que no coincidía con ninguna emisión cometaria, llamarada solar o ruido de fondo cósmico. Al principio se descartó como interferencia, pero, a medida que llegaron más datos, el patrón se repitió, un pulso irregular, matemáticamente estructurado, resonando en intervalos demasiado precisos para la naturaleza. Los científicos lo compararon con ráfagas rápidas de radio, con pulsares e incluso con la propia señal WOW. Lo que descubrieron fue aterrador, no solo compartía la misma banda de frecuencia que la señal original, sino que provenía exactamente de la misma región, en la constelación de Sagitario, un lugar desde hace tiempo sospechoso de albergar misterios que apenas entendemos. Y esta vez no estaba lejos, viajaba con 3 Atlas. Como si el objeto no solo emitiera luz y gas, sino que además se comunicara. Intencionalmente o no, quedaba claro que ya no observábamos una simple roca de las estrellas, estábamos interceptando una transmisión. Una transmisión que quizás no estaba destinada a nosotros, o tal vez una que debía ser encontrada solo cuando fuéramos lo suficientemente inteligentes para comprenderla. Para entender el miedo que despierta 3 Atlas debemos retroceder a 2017, cuando Oumuamua, el primer objeto interestelar confirmado, pasó silenciosamente por la Tierra. Fue rápido y extraño. Primero se creyó que era un asteroide en forma de cigarro, pero su movimiento era inexplicable, aceleró sin cola, sin gas, sin polvo, sin hielo que lo justificara, solo un empuje suave, como una nave corrigiendo su curso. Al final, la ciencia decidió etiquetarlo como un misterio y seguir adelante. Pero algunos nunca lo olvidaron. Uno de ellos fue Avi Loeb, que insistió en que habíamos ignorado pruebas de diseño. Ahora, con 3 Atlas, la sensación es de déjà vu, pero peor. Porque, a diferencia de Oumuamua, que se fue antes de que pudiéramos reaccionar, 3 Atlas aún está aquí, emitiendo señales extrañas, liberando gases no naturales y siguiendo trayectorias que imitan los sobrevuelos de asistencia gravitacional que usamos para nuestras propias sondas. En otras palabras, podría ser el siguiente paso, un segundo contacto, una oportunidad o algo completamente distinto. Y esta vez creemos estar preparados. Aunque, quizás, solo lo creemos. Deliberada, su silencio era demasiado premonitorio. Los gases que emitía eran el resultado de un diseño más que de una descomposición. Su vector de proximidad hacía posible observar los planetas principales y los sistemas solares sin ser observado. La posición era inquietante, casi como una misión de reconocimiento. Y cuando esta lente se utilizaba, cada detalle cambiaba, se volvía más siniestro. La ausencia de hierro, la precisión de su trayectoria, el brillo que desafiaba la termodinámica, la señal. Era como si estuviéramos siendo probados por algo, no contactados, no revelados, solo observados y evaluados, calibrando nuestra preparación y quizás preparándose para algo que aún no estábamos destinados a comprender. No parecía una investigación aleatoria, era intencional. Por más extrañas que fueran la señal y la trayectoria, el comportamiento químico del objeto resultaba igualmente desconcertante. El análisis espectral del James Webb reveló una combinación sorprendente de compuestos, principalmente dióxido de carbono, cianuro y vapor de níquel puro. Cada uno de ellos, por separado, podía explicarse mediante procesos naturales, pero juntos, en esas cantidades, con esa velocidad y presión, contaban una historia diferente. El níquel es difícil de encontrar en el espacio de manera aislada, siempre aparece acompañado de hierro. Sin embargo, allí no había prácticamente hierro. El cianuro, aunque común en el universo, no suele generarse de manera tan violenta. Y semejante concentración de dióxido de carbono sugería una clase completamente nueva de objeto, o algo que quemaba combustible. Avilov y otros habían descubierto que numerosos procesos industriales, en especial aquellos que involucran aleaciones de alto rendimiento o sistemas de propulsión, podían liberar exactamente esta combinación de gases de baja emisión. Imagina una nave espacial de energía nuclear diseñada para soportar un calor extremo, construida con materiales exóticos, con recubrimientos y adhesivos especialmente formulados. Ahora imagina que pasa cerca del Sol, su casco se expande, sus costuras se agrietan y libera subproductos moleculares. No por deshidratación, sino por una tecnología en descomposición.
Es posible que lo que estemos viendo no sea un cometa, sino la fuga de una máquina moribunda. En la búsqueda de inteligencia extraterrestre, una teoría plantea un velo de silencio. La hipótesis del bosque oscuro sostiene que el universo está lleno de vida, pero que ninguna civilización habla, porque en un cosmos peligroso el silencio es supervivencia. Según esta hipótesis, cada civilización se esconde, temerosa de revelar su ubicación y atraer la atención de algo más avanzado. Si aplicamos esta lente al caso de 3 Atlas, surge la pregunta, ¿y si no es solo un visitante? ¿Y si el explorador está insatisfecho y pretende simular aislamiento de la Tierra, emitiendo solo las señales más débiles, cartografiando y enviando información a un lugar lejano, fuera de nuestro alcance? El riesgo de ser descubierto sería mínimo y nada quedaría revelado. Sin embargo, sabe que nos observa. Y el hecho de que lo hayamos detectado podría cambiarlo todo. Tal vez nunca estuvo destinado a ser visto. O tal vez esta fue la prueba final, comprobar si estamos preparados, no para la comunicación ni para la revelación, sino para la conciencia de ser observados. En un universo lleno de observadores silenciosos, el instante en que alguien habla, intencionalmente o no, el juego cambia. El bosque despierta. Y ahora debemos preguntarnos, ¿acabamos de escuchar un susurro desde la oscuridad, o algo más nos ha escuchado a nosotros? Mientras 3 Atlas continúa atravesando en silencio el sistema solar, surge una oportunidad sin precedentes. El 3 de octubre de 2025, el objeto pasará cerca de Marte, lo bastante próximo como para que nuestros observadores robóticos puedan echarle un vistazo, quizá más que eso. El Mars Reconnaissance Orbiter, que porta una de las cámaras más potentes jamás enviadas al espacio, la JRISE, podrá identificar características de hasta 30 centímetros por píxel a la distancia esperada de 3 Atlas. No será lo suficientemente nítido para distinguir detalles intrincados, pero sí bastará para detectar algo profundamente importante. Ya sea que el objeto refleje luz o la produzca, los científicos preparan una pequeña ventana de observación durante el sobrevuelo, conscientes de que esta podría ser una oportunidad única en la historia. Si el objeto se comporta de manera anómala, cambia de trayectoria, acelera o libera nuevos gases, será documentado. Y esta vez los datos no serán teóricos, serán visibles, concretos. Sin embargo, todo esto parte de un supuesto, que el objeto haga algo aún más extraordinario. Y, en cambio, podría desaparecer por completo, como ya ha insinuado en los últimos meses. A medida que la curiosidad pública por Atlas crecía, se produjo un cambio inquietante tras bambalinas en las agencias espaciales más poderosas del mundo. Los rastreadores en tiempo real de la NASA, que antes actualizaban el movimiento de 3 Atlas, fueron desconectados de repente. El acceso a los registros de telescopios de la ESA quedó suspendido. Los repositorios de datos en línea empezaron a devolver mensajes de acceso denegado a científicos previamente autorizados. La comunidad astrofísica comenzó a murmurar, investigadores apartados de proyectos sin aviso, conferencias canceladas en el último minuto, artículos de investigación retrasados o retractados de forma misteriosa. No pasó mucho tiempo antes de que el término bloqueo de anomalías de datos circulara en correos electrónicos encriptados y foros privados. Algunos insinuaban que el objeto había hecho algo imposible de compartir con el público. Otros creían que los gobiernos habían concluido que las consecuencias serían demasiado trascendentales. Sea cual fuera la verdad, una cosa resultaba evidente: el aislamiento se extendía más allá del espacio, penetrando en el propio mundo científico. Cuando el análisis convencional fue incapaz de explicar las emisiones de 3 Atlas, los especialistas recurrieron al instrumento más avanzado a su disposición, la inteligencia artificial. Sistemas de aprendizaje automático, entrenados con años de datos de radioastronomía, recibieron acceso a las grabaciones espectrográficas. Su misión era detectar patrones ocultos, recurrencias, simetrías anidadas, cualquier cosa que escapara al ruido cósmico. Lo que encontraron dejó atónitos incluso a los ingenieros. La IA había aislado una secuencia autocorrectiva, una estructura de datos que resistía la entropía, reflejaba modelos de compresión conocidos y se adaptaba a nuevas señales. Era robusta, inteligente y aterradoramente similar a un código máquina terrestre. Más inquietante aún, parecía responder preguntas. No de inmediato, sino como un eco, en un patrón en tiempo real, como si hubiera estado esperando una señal. Durante décadas, los investigadores de SETI habían esperado hallar algo así. Pero nadie imaginó que la primera respuesta no llegaría a través de un radiotelescopio, sino oculta en la impostura de un cometa.
La implicación. No somos la primera sociedad en establecer máquinas lo suficientemente inteligentes para hablar. Puede que simplemente seamos los primeros lo suficientemente tontos para responder. A medida que las teorías se acumulaban sobre las anomalías y el comportamiento del objeto desafiaba toda explicación natural, una idea escalofriante volvió a colarse en la imaginación pública, una con la que los físicos han jugado durante décadas, pero nunca se atrevieron a vincular con datos reales. ¿Y si este objeto, este intruso interestelar, no es una máquina? No solo pienses en máquinas, sino algo más fundamental. ¿Y si es parte del código, en el marco de la hipótesis de la simulación? Nuestro universo podría ser una construcción artificial, una que funciona con leyes que solo parecen físicas hasta que llegas a las condiciones límite, como 3 Atlas, un objeto que desafía la química, ignora el impulso, muestra Structured Data Release, Impulsive Course Modification e Interaction with Intention. Esto podría equivaler a una orden de purificación, una anomalía destinada a probar los límites del sistema o imitar el contacto con extraterrestres. Y si es así, ¿por qué ahora? ¿Por qué en la era de la IA, de la computación cuántica, del lanzamiento de la red hacia los cielos más profundos? Es posible que 3 y Atlas no solo venga de otro lugar, sino de fuera de nuestra simulación. ASOC, an embarrassment, and a check to see what we will do and how we will get back on track. Porque a veces este objeto no fue enviado para investigarnos en absoluto, sino para recordarnos que no controlamos el sistema que creemos conocer. Mientras científicos civiles y agencias gubernamentales, el error de 3 Atlas, de otro tipo, se separaban en silencio en compartimentos, la maquinaria comenzó a moverse, menos interesada en el descubrimiento y más enfocada en la contención. Según fuentes no identificadas de los cables de defensa aeroespacial, junto con departamentos de defensa en Europa e Israel, la Fuerza Global de Estados Unidos ha comenzado a clasificar cualquier dato relacionado con 3 y Atlas como inteligencia estratégica de nivel 1. El mismo nivel que las amenazas de lanzamientos nucleares, la vida extraterrestre y la telemetría de la infraestructura orbital. ¿Por qué el arrepentimiento desenfrenado? Algunos creen que la televisión es la culpable, recolectada a través de satélites de reconocimiento de órbita alta que captaron patrones del electromagnetismo del objeto. No solo están estructurados, sino que también cambian en respuesta a la observación. La implicación es inquietante. 3 y Atlas no solo está sonando, sino también emitiendo. Y, si este es el caso, entonces cada pin de radar, pulso de telescopio y escaneo cuántico puede estar revelando más sobre nosotros de lo que creemos. De vez en cuando, las mentes militares discuten lo inevitable, el contacto. Pero no toman medidas adversas. Porque si este objeto puede aprender, la siguiente pregunta es, ¿puede actuar? Mientras la mayoría fija sus ojos en el comportamiento actual del objeto, un pequeño grupo de físicos teóricos ha propuesto algo aún más desconcertante. Al introducir la trazabilidad, las emisiones químicas y los datos de la curva de luz en un modelo gráfico multidimensional, comenzaron a notar algo nuevo, un patrón que se repetía en distintas escalas, como un fractal. Esto impulsó una nueva teoría radical. 3 y Atlas no es solo un visitante. Interesante, sí, pero no un mapa convencional, sino más bien una representación fractal de alineaciones astronómicas que potencialmente señalan anomalías gravitacionales, concentraciones de energía o incluso sistemas planetarios ocultos. En otras palabras, es posible que no estemos siendo observados, sino guiados hacia algún lugar. Algunos sugieren que el objeto está usando el Sol como una especie de lente gravitacional, ajustando sutilmente su posición para observar más de cerca regiones de la galaxia más allá de nosotros. Y, si eso es cierto, ¿qué hay en el punto focal de esa lente? ¿Cuál es exactamente el objetivo de Atlas? Cuanto más investigan los científicos los misterios de 3 Atlas, más relevancia escalofriante adquieren los registros históricos. Los archivos de los observatorios más antiguos, desde el siglo XVII, muestran anomalías breves, puntos brillantes de luz moviéndose por el cielo que nunca fueron completamente explicados. Los mitos de pueblos indígenas de todo el mundo mencionan piedras del cielo originadas en la misma dirección, Sagitario, que no trajeron destrucción, sino conocimiento. El pueblo Dogón de Mali describió a un visitante inesperado que dejó un mensaje en los cielos mucho antes de que alguien pudiera comprenderlo, proveniente del espacio profundo. Además, un reanálisis de los datos de Voyager en los años 2000 mostró pequeños cambios en la actividad electromagnética consistentes con los patrones actuales de 3 y Atlas. Solo que entonces no teníamos un método para contextualizarlos. Como si este objeto, o algo parecido,
hubiera estado aquí antes. Y ahora, a medida que las herramientas de vanguardia comienzan finalmente a competir con los registros más antiguos, podríamos estar redescubriendo una señal en bucle, destinada a provocar reconocimiento y alertarnos de algo mucho más antiguo de lo que anticipábamos. En un esfuerzo decidido por descifrar los patrones de 3 Atlas, un equipo multinacional de investigadores decidió alimentar la señal con una fuente inesperada, el disco de oro de Voyager 1. Lo que encontraron envió ondas de choque a través de la sala. Varias estructuras armónicas en las emisiones de 3 Atlas reflejaban segmentos de los datos musicales y matemáticos del disco. No perfectamente, pero sí con una línea recta y un espacio con intervalos imposibles. Esto no fue un accidente. Las emisiones de este objeto, de alguna manera, estaban haciendo eco del intento original de la humanidad de comunicarse cósmicamente. Pero, como el objeto habría tenido que interceptar la transmisión de Voyager, decodificar el mensaje y luego esperar décadas antes de responder, la posibilidad más desconcertante es que 3 y Atlas sea anterior a Voyager por completo y que su señal sea la que nos inspiró a enviar el disco de oro en primer lugar. Podría ser que el mensaje grabado en nuestra memoria colectiva fuera solo una respuesta inconsciente a una señal que ni siquiera sabíamos que habíamos recibido. Y, si es así, ¿quién hizo el primer contacto? A medida que los datos de 3 y Atlas se vuelven accesibles y se expanden, anómalos día tras día, una conversación silenciosa ha comenzado a extenderse entre los investigadores de SETI y astrofísicos, una que va más allá de la idea de un visitante solitario y desemboca en algo mucho más complejo, una red galáctica silenciosa. Según esta teoría, 3 y Atlas puede no estar actuando solo. En cambio, podría ser parte de un vasto sistema distribuido de sondas o balizas, cada una camuflada como anomalías naturales, cometas o asteroides, que son monitoreadas por civilizaciones distantes. Los investigadores han comenzado a cruzar las trayectorias de objetos anteriores como Borisov y Oumuamua, y patrones débiles están comenzando a aparecer, ligeras sincronías en su cronología, armónicos sutiles en la matemática de sus trayectorias. Y, si no fueran sucesos hostiles, si cada uno fuera parte de una red que cartografía en silencio, entonces, tal vez nunca estuvimos solos. El tiempo suficiente para ser atrapado, pero dejando un rastro suficiente para que comience el siguiente nivel de observación. Y ahora, mientras 3 Atlas atraviesan nuestra galaxia, podrían estar enviando actualizaciones a algo que va mucho más allá de los límites que podemos ver, informando no solo lo que ven, sino cómo estamos reaccionando. Porque tal vez, para nosotros, ellos son el experimento. Cuando el telescopio espacial James Webb realizó su primer escaneo térmico detallado del Atlas de 3 ojos, los hallazgos sorprendieron a científicos e ingenieros. En lugar del perfil térmico esperado de una roca besada por el Sol, más caliente en un lado y más fría en el opuesto, el objeto mostró una firma térmica bipolar. 2 fuentes de calor emanaban de su superficie desde puntos fijos de manera continua, independientes de su rotación y sin conexión con la exposición solar. Era como si el objeto contuviera fuentes internas de calor, posiblemente reactores o módulos de energía aún en funcionamiento, a pesar de un viaje incomprensible a través del espacio interestelar. En la Tierra hemos observado patrones de calor similares en nuestras propias naves espaciales, particularmente en aquellas con fuentes de energía internas, generadores térmicos de radioisótopos, baterías e incluso sistemas de propulsión nuclear tempranos. Las implicaciones son asombrosas. Si el Atlas de 3 ojos realmente mantiene zonas de energía que se autorregulan, entonces no es un asteroide ni un cometa, y no es el resultado del azar cósmico. Es una máquina. Una máquina ya establecida. Y lo que sea que esté haciendo, observando, recolectando o transmitiendo, lo hace con un grado de independencia y precisión que sugiere que acabamos de detectar algo vivo en función. Sin embargo, poco después de que el Atlas de 3 ojos entrara en el sistema solar interior, comenzó a lograr algo significativamente mayor, lo cual provocó alarma en observatorios de todo el mundo. Como resultado de sus conocidas propiedades, las esferas de Plutón, utilizadas como repetidores cósmicos de regularidad inquebrantable, comenzaron a llegar desincronizadas. Las desviaciones fueron pequeñas, solo unos pocos milisegundos al principio, pero con el tiempo se hicieron más largas. Estos pulsos, en los que los científicos confían para calibrar instrumentos de espacio profundo, estaban siendo distorsionados como si fueran causados por una disrupción espacio-temporal localizada. Las anomalías fueron trianguladas y fotografiadas precisamente en la vecindad del Sol, no hacia el Sol ni hacia una lámpara solar, sino cerca del Atlas de 3 ojos. Esto planteó la posibilidad de una catástrofe,
el objeto podría estar usando tecnología para deformar la estructura del espacio a su alrededor, creando un campo, una burbuja, una lente a través de la cual la luz y el tiempo ya no se mueven en la dirección correcta. Si eso es cierto, entonces la sonda no solo nos está observando, está interactuando con el espacio-tiempo mismo. Y cada segundo que permanece en nuestro sistema solar podría estar distorsionando más que solo la luz, podría estar doblando las reglas mismas, dejando cicatrices que no comprendemos hasta mucho después de que hayan ocurrido. Mientras la mayoría de los científicos aún se apresuran a explicar el Atlas de tres ojos desde la física y la ingeniería, un pequeño grupo de cosmólogos clásicos ha desarrollado una teoría tan radical como inquietante, evitando reuniones privadas y círculos académicos abiertos, la hipótesis del colapso de la realidad. Según esta idea, el Atlas de tres ojos no emergería de un otro lugar en el sentido tradicional, sino de una versión distinta de todo el universo. No por una ubicación diferente en el espacio, sino por una capacidad distinta de la realidad. La teoría sugiere que algunos objetos pueden trascender los confines de los estados cuánticos, trayendo consigo las reglas físicas de un código perteneciente a otro universo. Y cuando lo hacen, nuestros propios sistemas biológicos, físicos e informacionales comienzan a fracturarse bajo la presión de una lógica incompatible. ¿Podría esto explicar la extraña señal, las distorsiones en el tiempo, la información perdida del disco de la Voyager? ¿Podría ser por esto que todo lo que enviamos al espacio profundo parece fallar o regresar dañado? Si el Atlas de tres ojos se filtra a través de las costuras del dimensionalismo, entonces no estamos simplemente observando un objeto extraño, estamos presenciando una colección de hechos que ya podrían estar causando nuestros propios problemas. Así que aquí estamos, 20 actos inmersos en un misterio que aún se niega a nombrarse a sí mismo. Un pastel que no es pastel, una historia demasiado perfecta, una firma química demasiado artificial, una señal demasiado precisa para ser accidente, calor que no es generado por el sol, tiempo que se dobla, materia que no se comporta y silencio por todas partes, roto solo por el zumbido bajo de algo antiguo deslizándose por el borde de la percepción. El telescopio James Webb fue construido para mirar hacia atrás en el tiempo, para mostrar el nacimiento de galaxias y registrar digitalmente los tonos de la creación. Pero lo que ha descubierto, en cambio, es algo aquí, ahora, y lo más inquietante, consciente. Creemos que miramos hacia afuera, pero tal vez fuimos atraídos, guiados hacia algo que siempre estuvo destinado a ser encontrado. No solo porque finalmente estamos listos para verlo, sino porque él quería ser encontrado. Y aún así, después de toda la información y teorías, una posibilidad permanece en medio de la ansiedad, resonando en los rincones más oscuros de aquello de lo que nos negamos a hablar. ¿Y si la señal no fuera un mensaje, sino una sombra? ¿Una prueba no de inteligencia, sino de reacción? Un patrón cuidadosamente diseñado para reflejar nuestros propios miedos, nuestras ambiciones, nuestro anhelo de saber. Y ahora que hemos mirado demasiado de cerca, ahora que hemos comenzado a escuchar, ya no podemos fingir que no lo hemos oído. Tal vez no suponía que respondiéramos a la pregunta. Tal vez estaba destinado a ver en que nos convertiríamos una vez que pudiéramos reconocernos a nosotros mismos en el espejo del cosmos. Y así, una última pregunta persiste. Si esta historia tocó tu corazón, si aún te preguntas si el Atlas de tres ojos es un cometa, una máquina o algo completamente diferente. Si piensas que este objeto encierra más de lo que la ciencia se atreve a admitir, deja que tu voz sea escuchada. Comparte tus pensamientos en los comentarios. ¿Crees que el Atlas de tres ojos es natural o el comienzo de algo que nunca debimos ver? Suscríbete al canal. No perseguimos clickbait. Perseguimos las señales que otros ignoran. M.